Aprendiendo a escuchar la voz del Padre Celestial. Segunda parte. Hola, bienvenidos una vez más a esta miniserie de enseñanzas acerca de aprender a escuchar la voz de nuestro Padre amado. Me emociona poder compartir esta continuación de enseñanzas donde voy a revelar algunas cosas muy interesantes con el fin de estar más preparados para identificar cómo nos habla el Creador. Es importante recordar que de múltiples formas Él nos habla, pero muchas veces no estamos dispuestos o no sabemos cómo entender su voz. En este capítulo me voy a enfocar en enseñar una clave importante y dos formas prácticas para comenzar a entender y percibir la voz del Padre. Pero antes de seguir, es necesario recordar algo importante del anterior capítulo, y es conocer el propósito por el cual el Padre desea comunicarse. Y lo primero es para establecer una relación con sus hijos, relación que fue restaurada, como muchos sabemos, por causa del sacrificio de su Hijo en la cruz, para poder reconciliarnos una vez más con el Creador, ya que el pecado había cortado nuestra comunión con Él. Aprendimos además en ese mensaje que el Espíritu Santo nos conecta con el Padre y nos hace saber lo que hay en su corazón. Esto es importante porque nos ayuda a comprender mejor lo que les voy a revelar más adelante según las Escrituras. Pero antes, quiero aclarar que esta miniserie se trata de cómo escuchar al Eterno desde la posición de hijos. Por ejemplo, cuando el Señor va a crear, Él habla como creador. Cuando Él va a emitir una sentencia, habla como juez. Pero si somos sus hijos, Él nos habla como Padre. Esto es importante para que usted comprenda desde qué punto de vista trata estos mensajes. Para ir entrando en el objetivo de esta enseñanza, quiero responder unas preguntas que pudieran surgir. Si Dios es todopoderoso, ¿por qué tengo que aprender a escucharlo? ¿Acaso Él no tiene el poder para hablar tan claro como yo lo entienda? La respuesta es simple, pero necesita explicación. El Padre puede hablar tan claro como usted me escucha o lee, pero Él es espíritu y su ámbito principal es la eternidad. Cuando el pecado surgió en la humanidad por la desobediencia, esto provocó que los sentidos espirituales del hombre se desenfocaran de la eternidad. Entonces, simplemente el ser humano se adaptó al ámbito natural, y esto ha estorbado nuestra relación o comunicación con el Creador. Pero tenga presente algo. El Padre siempre se hará escuchar y se hará entender cuando tenga que decirle algo importante, relevante o urgente. Además, no podemos pretender escuchar e interpretar al Eterno basándonos solamente desde los sentidos naturales. Necesitamos usar los sentidos de nuestro espíritu por medio del Espíritu Santo. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, dice: «Pero un hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no puede entenderlas porque se han de discernir espiritualmente». Aquí la palabra discernir en griego se pronuncia anacrino, y no solo significa discernir, sino también escudriñar, examinar, interrogar, y esto de una forma espiritual. Entonces, el punto es que para entender lo que el Padre nos quiere decir a través de su Espíritu, es necesario que lo tengamos que discernir espiritualmente. Y esta es una clave. El Eterno de múltiples formas está emitiendo su voz, pero muchas veces hasta podríamos pasar por desapercibido las señales que Él nos da, porque precisamente necesitamos buscar una relación con el Padre a través de su Espíritu, ya que el Espíritu Santo puede interpretar y hacernos saber lo que hay en el corazón del Padre Celestial para cada uno de nosotros. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14 dice: «Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho». Si queremos desarrollar nuestros sentidos para percibir y entender lo que el Padre nos quiera decir, les comparto una forma práctica de hacerlo, teniendo en cuenta lo que hemos aprendido anteriormente. En el libro de Jeremías, en el capítulo 33, dice: «Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Este texto nos revela algo interesante porque muchas veces queremos oír y entender al Creador, pero no hacemos el intento de clamar a Él.
Una de las formas para provocar el desatar de su voz es clamando a Él. Y la palabra clama en el texto que leímos significa también invocar, invitar o llamar. Si usted desea aprender a escuchar más, invoque al Creador, hágale preguntas. Esto provocará la atención del Padre y hará que desate su respuesta. Lo otro que podemos poner en práctica, pero con el objetivo de aprender a estar apercibidos de la voz del Señor, es estar quietos y en silencio. Cuando usted busque la presencia del Señor, no solo presente su voz, es de mala educación hablar y no escuchar. Y esto es un ejercicio espiritual que va a optimizar tus sentidos espirituales. Así que en el próximo capítulo, si el Eterno lo permite, voy a compartir algunas formas que el Padre Celestial puede utilizar para emitir su palabra y cómo identificar que es Él quien nos habla. Así que te recomiendo que formes parte de este canal y puedas apoyarnos suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones. Y antes de despedir, leemos el siguiente texto. En el libro de los Salmos, en el capítulo 37, dice: «Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones». Hasta un próximo encuentro. Bendiciones y paz.